al presidente de la Federación Peruana no le servía, ¿no?, o no le convenía que Gareca siga exponiendo y dejando al descubierto hacia el público todas las falacias y todos los cabos sueltos y desgracias que hay en el fútbol nacional peruano. Bienvenido, Andrés, a Exitosa Perú. ¿Cómo le va? Un saludo, muchas gracias por el contacto. Hola, ¿cómo estás? Para nosotros Bueno. es muy importante el tema de Gareca. Ustedes saben muy bien que aquí ha sido un ídolo, ¿no? Porque nos hizo regresar a un mundial después de 36 años. Me imagino que en Argentina habrá algún tipo de reacción frente a lo que varios ex seleccionados peruanos han dicho que es un maltrato de la federación hacia Gareca. Bueno, sí, bueno, mira, en parte hablando de maltratos, hay una parte que sí es razonable y sí es considerable por el significado que tiene Gareca en el fútbol peruano actual y por todos los logros que se vinieron realizando a lo largo de su llegada, de su camino por la selección peruana. Nosotros ya habíamos alertado porque ya sabíamos que esto iba a pasar. Hace unos días atrás ya sabíamos que Gareca no iba a renovar con la selección peruana, no por voz directa de él, sino por voz de allegados a él. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el hijo Milton Gareca es una de las personas que está involucrada y lleva ciertas finanzas con Gareca. Entonces ya la decisión estaba casi en un 90% tomada, ¿no? Simplemente lo que faltaba era un tema de formalidad, el cual no se concluyó porque no se realizó esta última reunión para escuchar el acuerdo ni nada. Entonces ya era un tema que se sabía que iba a pasar, ¿no? Esta reducción obviamente es significativa para el bolsillo de Gareca, ya que estamos hablando de casi $1,5 millones anuales que cobraría menos, ¿no? Que sería muchísimo menos. Y más él sabiendo lo que significó para el fútbol peruano en estos últimos años en su paso con la selección, ¿no? Claro, Andrés, ¿qué tal? Te habló Oscar Paz. Buenas tardes. ¿Tú consideras que esta situación de parte de la federación ha sido orquestada y armada? Porque si tú vas a negociar con una persona y le ofreces el 40% menos, es una invitación a que se vaya, ¿no? Y encima ni siquiera acudes a la reunión. Por lo tanto, las formas es lo que le ha molestado mucho a Ricardo, de ir a la reunión, no encontrar al presidente, encontrar a personas ajenas al mundo selección, y luego cuando ya quisieron salvar la situación, llamaron a Oblitas para que lo convence y lo calme, pero al final todo esto quedó ahí, ¿no? Gareca da por cerradas las conversaciones y finaliza un ciclo exitoso para Perú. Sí, realmente hay un malestar total de Gareca, es evidente por todas estas acciones, y también es una evidencia lo que vos me estás planteando, ¿no? Una expresión, o mejor dicho, una no expresión, una falta de interés en estos últimos días en renovar con Gareca, por primero no presentarse las autoridades pertinentes y segundo por generar esa reducción que es bastante considerable, ¿no? Aún él sabiendo, como te digo, lo que implicó y lo que significó para la selección peruana de fútbol. Andrés, ahora, ajá. Sí, decime. No, sigue, ya cuando termines te repregunto. Yo lo que te quería comentar es, no nos olvidemos del proyecto y la reestructuración futbolística que quería realizar Gareca, el cual significa también derivar esas divisas, derivar ese presupuesto para poder cumplir y satisfacer los requerimientos que Gareca había puesto inicialmente como una condición, que era invertir en menores, que haya recambio para el 2026, porque, a ver, seamos sinceros, 3, 4, 5% de los jugadores que están actualmente en la selección peruana de fútbol llegarían, entre comillas, al 2026, los demás no están por un tema de edad. Entonces, parte del acuerdo era replantear, reformular y reestructurar el fútbol peruano de abajo para arriba. ¿Qué implica eso? Intuimos que la selección, las autoridades de la selección de fútbol han querido agarrar e ir por ese lado y decir, ok, bueno, vamos a complacerte y vamos a satisfacer ese requerimiento que vos estás pidiendo. Por ende, vamos a realizar una reducción salarial en el presupuesto en el que está destinado por el cuerpo técnico, ¿no? En este caso, puntualmente, Ricardo Gareca. Entonces,
Yo creo que sí, es también una falta de desinterés. Gareca, yo personalmente lo conozco, Gareca es una persona muy formal, muy puntual, muy cuidadosa y ordenada con los temas. Que no se presente el presidente, que mande a designados, que le propongan un 40%, él claramente lo ha tomado como una falta de respeto, él y el entorno de Gareca. Porque Gareca no solo toma la decisión, sino que se asesora sobre todo también con su cuerpo técnico, ¿no? Muy bien, pero nosotros aquí en el país, después de 38 años, 36 años, llegamos a un mundial, lo hicimos de la mano de Gareca, puso a los seleccionados con una disciplina que no habíamos visto antes, sino varias indisciplinas. Lo queremos mucho. Significó una persona que, según las encuestas, era el que tenía mayor credibilidad, imagínate, por encima de muchos políticos. Entonces, imagínate cuánto pesa su imagen, ¿no? Entonces, pero yo parto de algo. Tú me has dicho que él ya había tomado una decisión, que ya se sabía, que su hijo ya lo había dicho en Argentina. ¿Esto podría haber impactado en la decisión de la Federación Peruana de Fútbol? El desinterés, no quiero yo tapar la falta de formas y también tirar la toalla antes de tiempo, porque necesitábamos a Gareca para que termine este proceso. Pero no habrá impactado en que, bueno, no quiere, pues entonces ya nos vamos a perdedor, o perdieron el interés precisamente porque Gareca ya no quería. Yo creo que claramente al enterarse las autoridades de la federación que ya no había un interés como el que había, por ejemplo, hace unos meses atrás, surgió cierto desánimo, los ánimos estaban caídos con la renovación de Gareca, pero yo insisto, ¿no? Vos bien me lo mencionaste, Gareca es la persona que lo llevó después de casi 40 años el Mundial. Entonces, si vos tenés un entrenador como pocos que proyecta futuro, no solo se basa en los resultados, sino que se basa también y se involucra en el fútbol peruano, que lamentablemente está pasando uno de los peores momentos a nivel nacional. Entonces, vos como autoridad tenés que pelear y ir hasta la última instancia. Ok, mira, 40%, ¿qué podemos hacer? Revemos las finanzas, ofrezcámosle esto, ofrezcámosle más. Si yo quiero, como presidente de una federación, retener a un entrenador que sé que es uno de los pocos entrenadores que me va a querer impulsar o quiere como meta una reestructuración del fútbol, que eso pertenece ya a la federación, hablando de dirigencias, eso es algo que incumbe ya a niveles mayores, que el entrenador generalmente no se siempre se involucra como se involucra Gareca. Entonces yo voy y la peleo hasta el final, hasta el último centavo. Llamo a mis contadores, llamo a la gente que tenga que llamar de la federación. Ok, sentémonos, veamos. Esto no se lo podemos plantear a Gareca porque es una falta de respeto. Estamos hablando de casi $1,5 millones menos que va a recibir. ¿Qué hacemos? ¿No? Claro, por lo que ha significado Perú. Que todo lo que has mencionado salta cuando tienes la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero aquí queda claro que el presidente de la federación simplemente armó todo esto para victimizarse y quedar bien y decirle al Perú, bueno, intentamos, pero Gareca no acepta la reducción. Listo, se acabó. Y eso es lo que ha molestado al técnico y al entorno, ¿no? De una negociación armada, orquestada, planificada, donde ni siquiera da la cara en la primera charla. Y no es un secreto para todos que Lozano, en la primera parte de la experiencia de Gareca en el Perú para el proceso de Rusia 2018, era uno de los principales críticos, incluso pidió su salida. Y hay detalles de la interna también donde él expresaba su disconformidad y su cero compatibilidad, pero como el equipo ganaba, el equipo trascendía, peleó hasta el final de la eliminatoria, no le quedó otra más que tomarse foto con él y aparecer siempre con la sonrisa oreja a oreja, en una señal también de hipocresía. Exacto. ¿Por qué? Porque también, como vos bien decís, los resultados estaban dando, ¿no? Entonces, más que bien, pero se estaban dando. Perú llegaba, clasificaba, llegaba a instancias. Entonces, eso era lo que mantenía a Gareca vivo en la selección peruana de fútbol, porque otros motivos no tenía. Exitosa. Gareca desde el día 1 pedía una reestructuración en el fútbol, porque sabía que en algún momento iba a pasar esto. Este equipo que está jugando, que pongámoslo como la generación dorada, no va a estar para siempre. Entonces ya a Gareca se le está acabando esa instancia
y al ver que no tampoco tienen un interés para realizar una reestructuración en el fútbol peruano, eso fue también un disparador para que tome la decisión. Sumale ahora el desinterés de la federación, sumale ahora la informalidad, como te comenté anteriormente. Gareca es una persona muy formal, muy derecha, hablando del ámbito personal también. Entonces, que no se hayan presentado como han tenido que presentarse y le hayan hecho una propuesta es como decirle prácticamente: Gareca, esto es lo que tenemos, ¿lo querés? Listo, si no, chao. Es lo que hay. Claro, no y hay además, una insistencia por parte de las autoridades. Eso es lo que ha molestado a Gareca y a su entorno. y además, como tú nos cuentas, y me gustaría remarcarlo, es que hay algo que sí se podía rescatar, que sí se podía hacer más, y era este interés de Gareca, este involucramiento que él ya lo había hecho evidente, de que sí le interesaba mejorar todo el fútbol. Tú me dices que los entrenadores normalmente no se involucran en menores, no se involucran en las otras selecciones, ¿no? Y él sí quería reformar todo, y eso no le competía, era competencia de la federación, pero él quería armar a los otros jugadores para tener de dónde sacar, ¿no? Y eso no le hicieron caso, y eso quiere decir que él sí estaba interesado. Lo que pasa es que hay otros intereses subalternos en esta federación, me imagino yo, que les importa un pepino que nosotros tengamos canteras con mejores futbolistas. Yo creo que, ¿sabes qué también lo que pasa? Lo siguiente. Sí, bien lo dije, son pocos los entrenadores a nivel mundial que se quieren involucrar a fondo en el problema que sucede deportivamente, como lo que quiere hacer Gareca, que lo viene insistiendo hace ya un buen tiempo. Ahora, también al presidente de la Federación Peruana no le servía o no le convenía que Gareca siga exponiendo y dejando al descubierto hacia el público todas las falacias y todos los cabos sueltos y desgracias que hay en el fútbol nacional peruano, sea en el fútbol femenino, que las chicas en el fútbol femenino no saben lo que es meter un gol en la sub-20, porque es una vergüenza, no gana ni un partido. Entonces Gareca fue acumulando todas estas cosas y poniéndolas en una carpeta. Ok, pasa esto, bueno, pero su prioridad siempre fue Perú. Aún con todos esos problemas, aún sabiendo que la reestructuración que pedía Gareca era un plazo de mediano y largo plazo, no era inmediato, él seguía apostando por Perú. Lo que rebalsó fue la oferta económica, la falta de formalidad, la falta de respeto como él la toma. Entonces eso terminó cerrando las contrataciones o las posibles o la posibilidad de que Gareca pueda renovar con la selección peruana. Y eso ya se sabía hace unos días atrás. Pero bueno, hoy públicamente se hizo, ¿no?, la noticia.